En este día vamos juntos a estudiar otra parte importante sobre el temor del Señor. El tema será ¿a quién debemos temer? Oremos para que el Señor nos guíe en este recorrido que hemos hecho o que estamos haciendo a través de las Escrituras y que se convierta el temor del Señor en parte de nuestra vida, de tal manera que nada podamos hacer sin ese temor y nos haga personas diferentes para la gloria del nombre del Señor. Señor, reconocemos que delante de tu presencia no podemos esconder nada, Señor. Queremos aprender a vivir delante de tu presencia todos los días de nuestra vida y aun cuando estamos delante de otras personas, Señor, que nuestro carácter, que nuestra forma de ser no pueda ser el dominante sobre nosotros, sino sea tu espíritu de paz, Señor, que seas tú, Señor, dirigiendo nuestras vidas porque lo necesitamos. Dirígenos y que aprendamos nosotros a temerte a ti, Señor, porque tú eres y debes ser nuestro temor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. En el Salmo 64 y el versículo 7 al 10, vamos a leer estos pasajes para tener una idea sobre cómo hay personas que llegan a tener miedo, pero no miedo y no temor de Dios, sino miedo de otras cosas, miedo hasta de hombres. Pero aquí la Escritura nos va a mostrar ciertos aspectos importantes del temor y qué es lo que nosotros debemos evitar y qué es lo que debemos de buscar para hacerlo parte de nuestra vida. Dice en el Salmo 64, verso 7, hablando de los impíos, de los enemigos ocultos, dice: mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Es el fruto de los justos, que ellos confiarán en el Señor y se gloriarán todos los rectos de corazón en la presencia del Señor, debido al juicio que ha caído sobre los impíos, del juicio que ha venido sobre aquellos que son enemigos del camino del Señor, enemigos de la justicia. Y por eso es que desde el principio, en el versículo 1, el salmista dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Porque nosotros en nuestro corazón, además de tenerle temor al Señor, experimentamos en nuestra caminata temor a ciertas cosas. Tenemos temor a la enfermedad, podemos tener temor a los enemigos, tenemos temor a la oscuridad, tenemos temor a lo desconocido, tenemos temor de qué será de nosotros al futuro. No debemos de tener temor si estamos viviendo correctamente el día de hoy. Esa es la clave para que el Señor nos bendiga, porque su bendición de hoy es la bendición de mañana. Por tanto, cuando los juicios comienzan a caer, hay personas que comienzan a tener temor. O sea, la idea es que nosotros no temamos a Dios hasta que los juicios caen sobre la tierra, sino que tengamos temor de Dios aún estando en bonanza y estando en la paz que el Señor nos permite en cierta medida, de una forma relativa en este mundo. Necesitamos mantenernos en paz, en regocijo, en reposo y con el temor del Señor. No tenemos por qué temer hasta que somos castigados, digamos así, o disciplinados si algo incorrecto hemos hecho. Si alguna enfermedad ha venido, entonces vamos a tener temor al Señor. No, necesitamos aprender a desarrollar el temor del Señor en nuestros corazones,
estando en la mayor prosperidad, estando con la mayor bendición de salud, de paz. Es eso lo que el Señor quiere. Pero los hombres, muchos hombres solo llegan, como dice, entonces temerán todos los hombres, hasta que Dios hiere con su saeta de repente y con sus plagas viene sobre los hombres. Imagínense el temor que cayó sobre Noé y su familia cuando vino el diluvio. Todos los hombres muriendo, y ellos estaban en el arca, pero qué temor había. Y sin duda anunciaron la obra de Dios y entendieron los hechos del Señor. Algunas personas podrán arrepentirse cuando vieren ellos caer los juicios sobre la tierra, como exactamente encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 16, que nos habla de las plagas y de los juicios que vendrán sobre la tierra antes de la venida del Señor. Dice ahí en el capítulo 16, hablando de las copas de la ira de Dios, en el versículo 8, y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado que quemar a los hombres con fuego. Se ha hablado tanto del calentamiento global. Algunos están a favor, otros están en contra, o sea, no creen que eso está sucediendo, pero sí hemos sentido un aumento de la temperatura sobre toda la faz de la tierra, y una de las plagas que el Señor va a derramar será sobre el sol. Dice que va a aumentar su calor, la temperatura va a subir y los hombres van a ser quemados, dice, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Tal vez serán tormentas solares, como han estado anunciando, como algunos han previsto, tormentas en el sol tan enormes, tan potentes, que el fuego y el calor llegarán a la tierra con tal intensidad que los hombres van a tener que esconderse en sus casas o en cuevas para poder librarse de la fuerza de los rayos del sol, que serán aquí, son considerados como fuego quemando a los hombres. O sea, será un juicio tan terrible, un juicio que pocos podrán resistir. Pero dice en el verso 19, imagínense qué tremendo: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Juicio cayó, las personas estaban siendo quemadas por entre comillas, un fenómeno natural, pero sobre los fenómenos naturales Dios tiene dominio. Sobre los cataclismos Dios tiene dominio, como sobre el diluvio, un fenómeno, un cataclismo natural, pero provocado por una fuerza y el poder divino. Pero ellos, en lugar de arrepentirse, dice, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, que tiene el poder de decir, paren a las plagas, que tiene el poder de decir, deténgase sol con su fuerza. Imagínense que en los días de Jonás el profeta, él estando profetizando en Nínive, diciendo de aquí a 40 días Nínive será destruida. La ciudad era una ciudad llena de personas que no eran judíos, que no creían en el Dios de Israel, pero cuando oyeran la profecía de Jonás, dice que desde el rey hasta el más pequeño de su reino fueron colocados en ayuno, y todos se les fue ordenado que se arrepintieran. Y dice la Escritura que Dios se arrepintió y perdonó a Nínive. Bueno, Jonás estaba tan enojado con Dios por haber manifestado su misericordia, pero lo que nos está mostrando el texto, la narrativa bíblica, la narración bíblica, es que Dios es misericordioso cuando los hombres se arrepienten. Pero aquí en Apocalipsis estamos viendo que a pesar que el juicio está cayendo, allá iba a caer, en Nínive iba a caer el juicio, y Dios lo detuvo
porque hubo arrepentimiento. Porque Dios tiene un corazón compasivo. Y aquí están siendo derramados los juicios, y en lugar de arrepentirse para aquel que puede y que tiene el poder sobre las plagas, dice que blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron para darle gloria. Porque es lo que sucede cuando una persona se arrepiente: le dan gloria a Dios, o sea, reconocen que Él es justo y que nosotros somos pecadores. Pero no se conmueven porque sus corazones estaban o estarán endurecidos debido al pecado, debido a sus conciencias cauterizadas. Hebreos capítulo 3, verso 13 dice que por el pecado, debido al pecado, el corazón se endurece. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y está hablándole a cristianos: para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cada vez que el hombre cae en pecado, su corazón se endurece más. Y si él no se arrepiente, el corazón va endureciéndose cada vez más. Y es lo que está sucediendo con los seres humanos. No están viniendo al arrepentimiento al cual Dios los está llamando. Y entonces, ¿qué va a suceder? Su corazón se endurece. Y cuando su corazón se endurece, a pesar que los juicios de Dios nos guían al arrepentimiento humano, estarán tan endurecidos que en lugar de arrepentirse, blasfemarán el nombre del Señor. Algo relacionado a eso lo encontramos en el libro de Éxodo, cuando Moisés, derramando las plagas sobre Egipto, después de haber derramado la plaga de las úlceras y la plaga del granizo, dice que Moisés se acercó a Faraón y dice, bueno, en el verso 28 del capítulo 9 de Éxodo, dice: orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo. O sea, miren aquí, aparentemente Faraón estaba sensibilizado, no quería más que su pueblo fuera destruido y estaba pidiendo que parara el granizo, el juicio, la plaga. Y dice: y yo os dejaré ir, les complaceré el deseo de ustedes irse y no os detendré más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo. Escuchen, o sea, el profeta estuvo dispuesto a orar para que parara el juicio sobre Egipto, porque Faraón, el rey, lo estaba pidiendo, porque ahora estaba demostrando cierta intención realmente de dejarlos ir. Pero vamos a ver ahora, dice: para que sepas que de Jehová es la tierra. O sea, es lo que vimos en Apocalipsis 16, no se arrepintieron con aquel que tiene el dominio y el poder sobre las plagas. Dice verso 30, pero yo sé, oiga a Moisés, pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. O sea, ellos lo que querían eran ser libres del juicio. Ellos lo que querían era no morir debajo de los juicios de Dios, de las plagas de Dios, y también no querían dejar ir al pueblo de Israel porque les servía. Ellos no estaban viendo al que es el que causaba las plagas. Ellos no estaban viendo al Señor. Ellos no estaban desarrollando en sus corazones el temor al Señor. Ellos no estaban reaccionando como era esperado. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones. Faraón estaba endurecido en su corazón. Como dice en el verso 35, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés.
Yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. ¿Cuándo entonces los hombres temerán la presencia de Jehová Dios? Es necesario que los hombres comprendan que no precisan, que no necesitan pues esperar que venga juicio sobre ellos para buscar su nombre. No necesitan caer enfermos para buscar al Señor. No necesitan perder sus bienes para buscar al Señor. Es necesario acercarse ahora que estamos sanos para servirle de voluntad, no atraídos por el juicio, por su mano fuerte. Aun si es así y se arrepienten, qué bueno, pero ¿por qué tenés que esperar la mano dura? ¿Por qué tenés que esperar la vara? Oh, que podamos nosotros y los que están oyendo este mensaje arrepentirse si algo está sucediendo y que el temor de Jehová caiga sobre sus corazones y que puedan reconocer al grande, al sublime Señor que tiene dominio y poder sobre todas las cosas. Entonces algunos temen porque el juicio ha caído sobre los malos y sobre ellos también. Otros temen por la posibilidad de perder sus bienes. O sea, no temen porque quieren honrar al Señor, no temen porque quieren santificar al Señor, darle gloria, sino temen por sus propios intereses. Eso es triste. O sea, algunas personas reaccionan al temor, no van a hacer las cosas que están, no van a continuar haciendo las cosas que hacen porque temor entra a sus vidas, pero es una manifestación de su propio egoísmo, En 1 de Samuel encontramos un caso interesante en el capítulo 11. Dice que Naas amonita, el rey de los amonitas, acampó contra Jabes de Galaad. Él llegó allí y todos los de Jabes le dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. O sea, este rey llegó para tomar control, para cautivar, para que ellos le pagaran tributo a los amonitas. Pero Naas amonita les respondió con esta condición: yo, dice, haré alianza con ustedes, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga afrenta sobre todo Israel. O sea, él estaba dispuesto a hacer alianza, pero ellos tenían que pagar un precio. Tenían que dejar que le sacaran el ojo derecho. Imagínense qué terrible la alianza con este impío. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: bueno, danos 7 días. Nosotros iremos con nuestro pueblo para ver quién pueda estar dispuestos a darnos socorro, y si nadie nos da socorro, pues entonces te serviremos. Pero dice en el verso 5 que aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Todos estaban llorando, los de Jabes Galaad estaban sufriendo y ahí estaban, y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Y dice: al oír Saúl estas palabras, oigan bien, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, oiga lo que hizo: los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y dice la escritura: y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Quiero que consideren que aquí no dice: y cayó temor de Saúl sobre todo el pueblo, porque fue Saúl el que cortó esos bueyes y el que los amenazó, diciendo que él haría lo mismo con todos los bueyes de aquellos que no fueran a la batalla para pelear a favor de sus hermanos. Sus hermanos estaban siendo afligidos, estaban entrando
a un momento crítico, estaban llorando, estaban necesitados de ayuda y ninguno estaba dispuesto a dar su vida, a arriesgar su vida para darles bienestar a los de Jabes de Galaad. Pero algo sucedió. Les amenazaron sus bienes, les amenazaron las cosas que eran de su propiedad. En aquella época y en muchos lugares todavía, que no ha llegado mucho la civilización y la era moderna, los bueyes continúan siendo instrumentos de mayor valor en la agricultura. Son animales apreciados. Tener bueyes en aquella época, en la época de Samuel, de Saúl, en la época de Jesús, era tener mucho dinero. Imagínense que en los días de Eliseo, dice que él iba atrás de 12 yuntas de bueyes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, su padre era un hombre rico. Él tenía una finca muy grande, que eran 12 yuntas de bueyes que iban arando el campo. Y él era la décima segunda yunta. ¿Por qué? Porque los bueyes eran los tractores de aquella época. Acabar con los tractores era acabar con la producción del campo. Era acabar con los medios de mayor fuerza para trabajar en el campo. Si no fuera por los bueyes, ellos tendrían que hacerlo todo ellos mismos. Sin esos bueyes, trabajar la tierra bajaría la eficiencia. Sería necesaria la fuerza bruta del hombre, como decimos. Y el trabajo se convertiría en algo pesado y algo inviable prácticamente. Entonces, fue una estrategia. Es una estrategia que prácticamente fue revelada por el Espíritu Santo para que estos hombres reaccionaran a un llamado divino, porque ese llamado fue un llamado de Dios, debido a que la ira no era la ira de Saúl, porque el Espíritu de Jehová vino sobre él. Era el celo de Dios. Y escuchen, nosotros a veces somos como los de Galaad. No estamos dispuestos a ayudar a los de Jabes Galaad en los momentos de necesidad. No estamos dispuestos ni a arriesgar nuestras propias vidas para poder ayudar a aquellos hermanos que están en un momento muy difícil, hasta que el Señor toca algo preciado o de mucho valor para nosotros. Hasta que el Señor comienza a mostrarnos que nosotros podemos perder aquellas cosas que son tan importantes. Nuestro trabajo, nuestra empresa, nuestros carros que usamos para repartir los productos. El Señor puede comenzar a tocar nuestros bienes, nuestro patrimonio. Y entonces el temor cae y decimos y reaccionamos: sí, necesitamos ayudar a nuestros hermanos. Es increíble, pero a veces hay personas que solo llegan a tener temor del Señor cuando ven la posibilidad de perder sus bienes. Que no sea así para nosotros. Que cuando el Señor nos demande hacer su voluntad o defender a nuestros hermanos, independientemente de perder nuestros bienes, estemos dispuestos. Que cuando sea el momento de la necesidad, estemos ahí para servir. La acción de Saúl obviamente no fue fruto de su propio celo, sino, como ya vimos, de la influencia del Espíritu Santo. Porque, repetimos, no fue el temor de Saúl que cayó sobre el pueblo, sino el temor de Jehová. Fue una estrategia divina, porque el pueblo reconoció que era un llamado divino y no humano. O sea, cuando es un llamado de hombre, cuando el hombre es el que nos está demandando hacer algo, no mucho va a influenciar en nosotros. Pero cuando es un llamado de Dios a través de los hombres, nosotros vamos a sentir la responsabilidad de poder ayudar a aquellos que realmente están necesitados. En la historia antigua encontramos el relato de un valiente capitán
cuya bandera estaba siempre en la primera línea de batalla. Su espada era temida por sus enemigos y él era un heraldo de la matanza y de la victoria. Era un soldado como pocos existen en los ejércitos. Su rey, conociendo su fama, le pidió que enviara su espada porque él quería examinarla para saber qué de especial o algo mágico pudiera tener esa espada. Después de un cuidadoso análisis, la devolvió a su dueño con el siguiente mensaje: no veo nada maravilloso en esta espada. No puedo entender por qué los hombres tienen tanto miedo de ella. El capitán envió esta respuesta a su rey: a vuestra majestad, no, disculpen, si vuestra majestad se hubiera dignado a examinar la espada, disculpen, estoy traduciendo, está algo equivocado aquí. Sí, vuestra majestad se dignó examinar la espada, pero yo no le envié el brazo que maneja la espada. Y si hubiera examinado ese brazo y el corazón de aquel que la levanta, hubiera entendido el misterio de la espada. Bueno, ¿por qué mencionamos este relato? ¿Cuál es la lección que aprendemos de esta historia? Que nosotros y cualquier persona no deben colocar sus ojos en las acciones poderosas de la espada, o sea, del juicio de Dios. Las plagas en sí no les importa ni la plaga del sol, ni la plaga del granizo, ni la plaga de los piojos. No deben colocar sus ojos en la espada moviéndose, sino en aquel que maneja la espada. Ese es el punto principal. O sea, nuestro temor no debe estar en las cosas que están cayendo, en los juicios que se están derramando, sino en la persona que está ordenando que existan esos juicios. Con razón, encontramos que cuando Simón el mago es reprendido por Pedro, Pedro le dice unas palabras interesantes a él y Simón responde algo diferente. Leámoslo juntos aquí. Después de que Felipe va a evangelizar a Samaria, Pedro le dice, porque él les ofreció dinero por el don del Espíritu Santo, y en el verso 21 del capítulo 8 dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y le dice Pedro, es el consejo divino: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y aquí hay una revelación de la condición del corazón de Simón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor. Imagínense, Pedro le estaba diciendo que orara a Dios, pero él no oró a Dios. Bueno, ya hemos estudiado esto y hemos aprendido que él no tenía una relación con Dios. Él no había nacido de nuevo, a pesar de que él ya había sido bautizado, supuestamente aceptado al Señor, pero él no había tenido una experiencia del nuevo nacimiento, porque habían cosas todavía en su vida que no estaban correctas. No era el Espíritu de Dios operando en él. No tenía ni siquiera comunión, no podía orar. Él le dijo: arrepiéntete, pero él no tenía. Entonces por eso le dijo a Pedro:
rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto. Les estaba pidiendo a Pedro, a los apóstoles, a Pedro y a Juan, personas importantes en el reino de los cielos, que tal vez a través de la influencia de ellos, imagínense qué tremendo, el Señor pudiera intervenir. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que se arrepintiera? No. Dice, orad, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Él le entró miedo de que el juicio cayera sobre su vida. Él estaba viendo la espada. Él estaba viendo el juicio que ya estaba cerca a las puertas, pero él no estaba viendo el brazo y la persona que estaba deteniendo esa espada, envainando esa espada. Sí, hermanos, necesitamos temer al Señor. Por eso es que nuestro tema es: ¿a quién debemos temer? Temamos no los juicios, temamos no las cosas que vienen, temamos no los hombres que están siendo usados, temamos a aquel que es capaz de hacer todo y también de evitar que venga sobre nosotros el mal. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en la espada, o sea, en las obras del juicio, manifestamos falta de entendimiento y nuestro temor no está siendo dirigido hacia la persona indicada. Nuestro temor debe estar en aquel que maneja la espada, en aquel que hace todas las cosas. El temor del Señor entonces estará correcto en nuestro corazón cuando sea el Señor a quien nosotros miremos y nos humillemos delante de su presencia. Ese llamado, volviendo al llamado de Saúl, sin duda fue un llamado nacional. Fue un llamado nacional porque estaba hablando a gritos que todos eran parte de un pueblo, que todos eran parte de un cuerpo. Cuando los de Jabes Galaad estaban sufriendo, todos deberían de sufrir. Es como la escritura dice, que cuando el dedo sufre, todo el cuerpo está sufriendo. Cuando nosotros vemos a uno de nuestros hermanos que está sufriendo y no nos importa, estamos dando a entender que como que no somos nosotros del cuerpo o ellos no son del cuerpo. Eso es un poco peligroso. Entonces, aquí hay una lección importante para nosotros. Ellos atendieron al llamado porque era un llamado nacional para que se revelara que todos son parte de un cuerpo y cuando alguien está necesitado debemos ir inmediatamente a socorrer. Si los de Jabes de Galaad estaban siendo amenazados, todos estaban siendo amenazados. Por tanto, el resto no podía ficar indiferente, sino salir a la pelea para ayudar a sus hermanos. Otra cosa interesante, yo creo que a veces es necesario un tratamiento de choque. No sé si ustedes saben cómo limpian las piscinas, pero generalmente la agua estancada en las piscinas va formando una cierta alga. Y si ella es abandonada por mucho tiempo sin tratamiento, esa alga comenzamos a ver que se puede colocar a tornar verde el agua. ¿Y por qué? Porque son algas que comienzan a formarse. Y para poder librarse de esas algas es necesario colocar elementos químicos algicidas, elementos que les llaman algicidas de choque. Ellos son colocados en la piscina, matan esas algas y después de un tiempo todas esas algas comienzan a caer. Caen hasta el fondo de la piscina y entonces a través de la aspiradora ellos pueden quitar todo eso y el agua después de ese tratamiento queda limpia. Veo que así hay una comparación en relación a esta estrategia usada por Saúl. Fue un impacto
impacto violento en todo el pueblo. El hecho de haber matado a esos bueyes y a ese buey y haber mandado los pedazos por todo el territorio, eso fue un impacto, los hizo despertar. A veces hay gente que solo despierta a través de un tratamiento de choque. Necesita un poco de electricidad y unos cuantos voltios ahí para necesitados de ayudar, que están necesitados de intervenir y socorrer a los necesitados. Y yo veo que todos somos iguales, porque en el momento cuando nos vemos amenazados por la fuerza de los enemigos, nos paralizamos de miedo, no queremos, y ellos todos como los de Jabes Galaad estaban llorando, y nosotros también nos ponemos a llorar en el momento de la presión. Por eso a veces necesitamos un tratamiento de choque también. ¿Para qué? Para despertar y decir, no es posible. Temamos a aquel grande y no temamos a los hombres. Por último, creo que la razón principal de esta estrategia de Saúl era principalmente que el pueblo se tornara al Señor, que tuviera temor del Señor. Porque solo temiendo al Señor nosotros seremos protegidos de las ciladas o de los ataques de los enemigos. Como leemos en el Salmo 34, Salmo 34 y verso 7. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, la protección divina viene sobre los que temen al Señor. ¿Temes tú al Señor? ¿Tememos nosotros al Señor? Si a veces no somos protegidos o no seremos protegidos o no fuimos protegidos, fue porque el temor de Jehová, el temor del Señor no ha estado latente, constante en nuestro corazón. Por eso es que el temor del Señor es una garantía, es una protección. El temor del Señor es como un muro, es un cerco alrededor de nosotros. Es como cuando Satanás le dijo al Señor cuando el Señor le estaba hablando de Job, él mismo le dijo, porque le dicen, no, hay un hombre temeroso de Dios, le dice el Señor. ¿Y cómo no va a temer a Job al Señor si tú lo has cercado? El temor del Señor nos protege. Por eso dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Qué protección? ¿Ustedes no quieren el ángel de Jehová protegiéndolos, guardándolos, defendiéndolos de los enemigos? Entonces lo que tenemos que desarrollar en nuestros corazones es el temor del Señor. Y como dice en el versículo 8, vean solo esto en relación al temor del Señor. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Verso 9, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Qué interesante. Nada les falta a los que le temen. Temed a Jehová, dice, temed al Señor, vosotros sus santos, los santos, nosotros que hemos nacido de nuevo, que formamos parte de su cuerpo, necesitamos el temor del Señor en nuestras vidas. Sea bendito el nombre del Señor. Bueno, entonces hemos visto dos cosas. Primero, algunos temen cuando el juicio cae sobre los malos, otros temen al Señor por la posibilidad de perder sus bienes, o sea, por interés personal, por egoísmo, por ambición, por codicia. Ellos hacen algo para poder ayudar a otros. Pero el tercer punto que veremos es la persona indicada a la cual debemos de temer, o sea, al Señor. En Números capítulo 13, encontramos en este capítulo la misión de los 2 espías, de aquellos que fueron a
a Canaán para saber si la tierra o cómo era la tierra y traer informe a todo el pueblo para luego ir y conquistar aquella tierra. Pero dice en el versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Habían gigantes. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, escuchen, qué interesante eso, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Sí había una diferencia en cuanto a la estatura, pero mi apreciación de las cosas es muy importante. ¿Cómo yo estoy viendo las cosas? ¿Con qué lente estoy yo viendo las cosas? Eso es muy importante. Porque si yo tengo en mi corazón mucho miedo, sí, yo veré los desafíos, los retos que el Señor pone por delante como intransponibles, difíciles, tal vez hasta imposibles de vencer, de dominar, de conquistar. Qué importante entonces es tener en el corazón la actitud correcta, tener en el corazón la visión correcta, dirigir nuestros ojos hacia la persona correcta. Ellos comenzaron a tener miedo de las circunstancias. Era la tierra que el Señor les estaba proveyendo, y parecía como que el Señor tenía malas intenciones para con ellos. Era su interpretación, porque les había puesto un reto muy grande, tener que conquistarla y habiendo gigantes allí. ¿Qué era lo que el Señor estaba tratando de mostrar al pueblo? Que no importan los desafíos, que no importan los grandes retos que se nos pongan por delante, que no importan las montañas que se nos pongan por delante, no importan los gigantes enormes que se pongan delante de nosotros. Si nosotros solo los vemos a ellos y nos vemos a nosotros como pequeños e langostas insignificantes, no podremos seguir adelante. Tenemos que aprender a ver al Señor, que está sobre todas las cosas. Y si Él nos dice que podemos, podemos. Y si Él nos dice que venceremos, venceremos. Tenemos que aprender a creerle y confiar en el Señor. Y la única manera de ser libres del temor de los hombres, del temor de los poderosos, del temor de los gigantes, es cuando el Señor es nuestro temor. Cuando el Señor es el único temor en nuestro corazón. Yo le tengo miedo, reverencia, temor, respeto a mi Dios y no a ninguna otra cosa. Como Pablo dice, si le tememos a los hombres, no somos siervos de Cristo. No tenemos por qué tener miedo a los hombres. No tenemos por qué tener miedo a las enfermedades. No tenemos por qué tenerle miedo a los enemigos que se levantan contra nosotros. No tenemos por qué tenerle miedo al hambre que pudiera venir en este mundo, a la tribulación que el Señor ya profetizó que va a venir en esos últimos días y que estamos a punto de entrar a ella. No debemos tener temor de eso. Tengamos temor del Señor, porque cualquier cosa será insignificante para nosotros, porque nuestros ojos estarán puestos en el gigante de los gigantes. Como dice en el libro de Jeremías, capítulo 20. Oigan, qué importante es este versículo. Dice en el verso 10, 20:10, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría.
quizás se engañará. Están hablando de contra Jeremías. Decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. No importa los gigantes que están en la tierra que el Señor quiere que tú conquistes. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán. O sea, no importa qué hagan. Y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oigan, qué palabra poderosa de parte de Jeremías. El Señor prueba a los justos, dice Jeremías, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu vergüenza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de la mano de los malignos. Pero ¿cuál fue la clave de Jeremías para soportar aquella vergüenza, aquella ignominia de parte de los de su propio pueblo? ¿Cómo él consiguió soportar eso? Porque para él Dios estaba a su lado y él era un poderoso gigante. Oh, si todos los espías, todos, porque Josué y Caleb sí miraban al Señor como poderoso gigante. Por eso dice, no tengamos miedo, ellos serán pan para nosotros y los comeremos como pan. ¿Por qué? Porque su temor era el Señor. Ellos estaban temiendo a aquel que con su brazo poderoso sostiene la espada. Ellos no miraban las cosas superfluas. Nosotros debemos aprender a no ver las cosas que están por encima, hermanos. Las cosas que están sucediendo. Pues sí, esas cosas pueden darnos un cierto temor, pero el temor legítimo que el Señor quiere desarrollar en nosotros es aquel que brota de colocar nuestros ojos en el Todopoderoso, en aquel que es el grande y el sublime, que tiene dominio sobre nuestras vidas y sobre la vida de nuestros hijos. Entonces, esos espías dieron una palabra maligna, influenciaron en el pueblo de una forma negativa y todos estaban con miedo. ¿Miedo de qué? El Señor los había sacado de Egipto con grandes prodigios, con grandes maravillas. Les había demostrado que Él estaba con ellos, los libró de Faraón por tantos años de esclavitud. Los estaba llevando ahora por el desierto, sustentándolos con maná. El Señor estaba ahí mostrándoles su poder y ahora era necesario conquistar, no a través de sus fuerzas, sino a través de las fuerzas del Señor. Cuando nuestro temor está en Jehová, fuerzas de los cielos vienen. Cuando nuestro temor está en las cosas, perdemos las pocas fuerzas humanas que tenemos. Escuchen eso. Cuando nuestro temor está en el Señor, fuerzas divinas vienen sobre nosotros. Por eso es que no importa cuál enemigo sea, cuál enemigo tan grande podamos ver, hermanos, humano o lo que sea, principados o potestades, no importa. Lo importante es que nuestro temor esté en Jehová. Por eso es que en el capítulo 14 de Números, para concluir este pensamiento sobre la tierra prometida, dice aquí, hablando Josué y Caleb, dice en el verso 6, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, dos de los 12 espías que fueron enviados, dice, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Oigan el concepto que ellos tenían, debido a que ellos tenían, como dice el Señor, otro espíritu dentro de ellos. Por eso podían observar las cosas de diferente ángulo, desde diferente perspectiva, desde la perspectiva divina.
Si tú tienes temor de los hombres, estás viendo las cosas desde la perspectiva humana. Si tienes temor de Dios, estás viendo las cosas desde la perspectiva divina. Entonces, nada podrá ser imposible para ti. Nada será imposible. Cuando tenemos temor de Dios, nada será imposible. Recuérdenlo. Verso 8. Si Jehová se agradare de nosotros, es la clave. Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, dice Josué y Caleb, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Son gigantes, sí, pero no hay ningún problema. Con nosotros está uno que es mayor. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Y escuche, lo que está diciendo aquí es que el tiempo que el Señor había dado para que los amorreos estuvieran ahí, ya había llegado. Ellos iban a salir de todos modos de ese lugar a través de un grupo de un pueblo, digamos así, pequeño, insignificante como el pueblo de Israel, pero que detrás de ellos estaba el Todopoderoso, y esa era la clave. La clave es agradar al Señor, temer al Señor. Cuando lo tememos, le agradamos. Es algo importantísimo. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Podemos decir todos juntos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. No teman los enemigos, no teman los retos de esta vida, no teman por los problemas, no teman por lo que venga, no teman porque fulano se enojó con ustedes, no teman porque van a perder el empleo, no teman porque el alcalde va a poner una ley difícil en la ciudad, no teman porque el presidente decidió dar una ley marcial sobre el pueblo. No temamos nada. Temamos a aquel que está con nosotros. Temamos al Señor. Por eso es que el tema sobre el temor de Jehová este día es: ¿a quién debemos temer? ¿A quién debemos temer? A Jehová nuestro Dios, aquel que está con nosotros. Por eso, ya terminando el viaje, en el capítulo 31 del libro de Números, dice aquí la escritura: déjeme ver, sí, no es Números, sino al final del viaje es Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio 31. Dice en el versículo 6, Moisés hablando al pueblo: esforzaos y cobrad ánimo. Esto ya era al final del viaje, después de los 40 años en el desierto, cuando están del otro lado del Jordán y Moisés está dándole las últimas palabras antes, ahora sí, de entrar a la tierra prometida. Después de que se murieron todos los espías, se murieron toda la generación antigua, él está ahora diciéndoles: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis. Esa es la clave. No temáis ni tengáis miedo de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Si el Señor está con nosotros, no temamos entrar a cualquier situación. Si el Señor está con nosotros, a pesar de tus debilidades, a pesar de tus flaquezas, a pesar de tus miedos, a pesar de que tú has sido una persona débil probablemente, que tienes un carácter o un temperamento muy dócil, que tienes miedo de enfrentar, que no hablas mucho, que eres muy callado o eres muy callada, no importa cuál sea tu situación, todo eso puede ser superado, todo eso puede ser vencido y conquistado si tan solamente tú puedes ver que aquel todopoderoso, el gigante, está a tu lado y diciéndote: no temas, yo estoy contigo.
Esfuérzate. O sea, sí es necesario que nosotros nos esforcemos, como el Señor le dijo a Josué. Aquí que yo te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que fueres. Oh. En los días del profeta Isaías, el Señor nuevamente alerta a Israel para no caer en la armadilla de temer a los poderosos. En esa época era el rey de Asiria, el rey de los asirios, que estaba queriendo dominar, controlar y conquistar el territorio y llevarlos a pagar tributo. Y dice que el pueblo estaba con miedo de los asirios. Otra vez, imagínense, en toda la historia de Israel, mostrando el poder, el Señor, su poder sobre su pueblo, y ellos todavía seguían teniendo temor a los hombres. Parece ser que así sucede con nosotros, ¿verdad? Como que no es bien común también. El Señor nos habla y decimos, amén, sentimos ánimo, pero es un ánimo, parece, de fuego de tuzas. Conocen ese, ¿verdad? En Guatemala conocemos muy bien ese fuego de tuzas. Lo encendemos y ahí se apagó. A veces tenemos un ánimo de ese tipo. Sí, qué bueno, ahorita vamos. Y al otro día estamos, ay no, es que tengo miedo, no puedo, no le voy a hablar, es que no me animo, es que yo no sé, es que yo soy un inútil. Ay no, siempre estás confiando en sí mismo, siempre estás temiendo temor de otras cosas y no hemos aprendido a tener temor del Señor. Por eso es que aquí el Señor le dice algo a Isaías, porque él también estaba siendo influenciado por los temores de ese pueblo. Dice en Isaías capítulo 8, dice, porque Jehová, verso 11, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó, escuchen, eso viene para nosotros, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, por el camino de este pueblo, por el estilo de vida de este pueblo. El pueblo está acostumbrado a tener su estilo de vida, su camino. Cualquier cosa que sucede ya están con temores y todo el pueblo ya están influenciando a cada miembro del pueblo y todos ya no saben qué hacer, no saben si clamar o no clamar. Y le dice, me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo, no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. O sea, las cosas no son como todos las presentan. ¿Está bien? Las cosas no son como todos las presentan. Nosotros tenemos que aprender a ver las cosas desde los lentes de Dios, desde la perspectiva del Señor. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Aquí dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. ¿Cuál es el tema de nuestro mensaje en este día? ¿A quién debemos temer? Aquí está la clave. La respuesta la tenemos en Isaías 8, versículo 13. A Jehová de los ejércitos, aprendámoslo, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Es a Él que debemos temer. Si Él nos dice, id, vamos, no importando lo que está por delante. Si Él nos dice, detente, tengamos miedo de ir adelante, porque debemos de quedarnos aquí donde Él nos está diciendo que lo hagamos. Pero Isaías aprendió del Señor que el camino del pueblo manifiesta básicamente dos cosas que él debía evitar por completo, que no debía de seguir. Primero, no llamar conjuración o conspiración o complot a todo lo que llamaban complot. En el hebreo, ese término conspiración es la palabra kesher.
Kesher. Y significa también traición o alianza, pero está hablando de una alianza ilegal. Ilegal. Entonces, en el plural esa palabra es kishur y reférese, qué interesante este pensamiento, porque en el plural ese mismo verbo o esa misma palabra conjuración se refiere a fajas o bandas en la cabeza, ornamentos usados sobre la cabeza. Esa es la palabra kishur. Aquí las bandas. No llamen a todo, no llamen conspiración a todo lo que el pueblo llama conspiración. ¿Cuál es el mensaje? Cuando alguien dice, cuidado, un ladrón, todos están también, un ladrón, ya todos se pusieron las fajas en la cabeza, aceptaron. Y a veces sucede que están bromeando con las personas, una araña, y todos están ahí tratando de protegerse con la araña. Y no hay ninguna araña, a veces por bromear, alguien habló de la araña o de la cucaracha que está por ahí todos, y del ratón, y las hermanas se subieron ya a las sillas y a las mesas. ¿Y por qué? Y no hay ningún, solo fue una broma. ¿Por qué? Porque cada vez que se habla de algo, inmediatamente todos creen. ¿Qué es lo que sucede? Se ponen las bandas en la cabeza. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la mayor batalla es librada en la cabeza, en los pensamientos que surgen debido al miedo. Debido al miedo. Israel estaba con miedo de los asirios. Y ahí estaban, no, ahora ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener que rendirnos porque no vamos a poder luchar contra ellos. No tenemos un ejército numeroso como lo de ellos. No tenemos muchos escudos, no tenemos lanzas, no tenemos... Y comenzaron y todavía fue una conspiración, un complot, una alianza ilegal. ¿Por qué? Porque no venía de Dios, sino surgió del miedo en los corazones de estas personas, porque Jehová no era su temor. De ahí que el consejo de Pedro a todos nosotros fue que en los momentos o en los tiempos de inseguridad, en los tiempos de duda, cuando estamos siendo atacados en nuestros pensamientos, dice en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice. Cuidado con las bandas que están ahí puestas en la cabeza. Debemos ceñir. ¿Qué es ceñir? Apretar, no dejarlos sueltos. Lo que está diciendo es que no debemos permitir que nuestros pensamientos que están aquí y allá y acullá y por todos lados, con miedo de este, con miedo de aquel, con miedo de aquella palabra, con miedo de aquella calumnia, con miedo de fulano, con miedo de aquel otro, que eso nos confunda y nos impida tener el privilegio de confiar en el Señor, de temer al único que debemos temer. Jehová sea vuestro temor, Jehová sea vuestro miedo, dice Isaías aquí enseñándole. Entonces, ¿cómo podemos evitar que la conspiración, que el temor, el miedo a los hombres envuelvan nuestros pensamientos con un montón de remolinos, digamos así, pensamientos sueltos por aquí como una licuadora, ¿verdad? Que está dando de vueltas a un montón de piedras en la cabeza y que no nos dejan pensar sensatamente. Y realmente el temor impide a las personas pensar cuerdamente. Entonces, ¿cómo podemos? Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y oigan lo que dice, sed sobrios. Sed sobrios. No vamos a alarmarnos, no vamos a estar gritando, porque cuando estamos gritando es porque ya perdimos el control. No, con calma. Hay un momento difícil, sí, pero es decir, vamos a tener los pies sobre el suelo, reconociendo la realidad que estamos viviendo, pero eso no significa que todo está perdido. No, hay alguien arriba
que es superior a todas las cosas y a todas las personas y a todo poder en el cual nosotros confiamos y a quien nosotros tememos, y por lo tanto vamos a ser sobrios, vamos a ceñir los lomos, no vamos a dejar sueltos esos vestidos que están de aquí para allá, no, los vamos a ceñir, vamos a apretar el cincho de nuestros pensamientos. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dos cosas importantes para vencer la conspiración y el miedo que el pueblo tenía. Y no tengáis miedo de lo que el pueblo teme, dice. ¿De qué temes tú? ¿De qué teme el pueblo? Hay un nuevo presidente, hay del comunismo. Tenemos miedo de la bestia, tenemos miedo de fulano, tenemos miedo de las doctrinas de no sé qué, de qué grupo, y tenemos miedo que se levante las Naciones Unidas y tomen control del mundo. Bueno, si eso llega a suceder, ¿qué miedo vamos a tener? Si el Señor está con nosotros aquel que es más poderoso, el poderoso gigante, dijo Jeremías. Para eso, ¿cómo vencer esos dos males del pueblo? La conspiración y el miedo por los hombres, por las circunstancias, ceñiendo los lomos y esperando en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No solo en su aparición, en su aparousia, en su aparición física, sino también en su manifestación en la intimidad. Cuando lo buscamos, ahí es donde recibimos la paz para poder enfrentar cualquier cosa. Por eso dice aquí en el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Capítulo 3 de Primera de Pedro, versículo 13 y 14 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Qué lindo. ¿Quién podrá hacerles daño a ustedes si seguimos el bien? O sea, lo importante es andar íntegramente, ¿sí? De forma íntegra, correcta. Más también, si alguna cosa padecéis, a pesar de andar íntegramente, por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No os amedrentéis, dice. No tengan miedo de los hombres, verso 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Qué lindo es esto. La mente es el corazón. No debemos permitir que nuestros pensamientos confusos y turbados nos quiten la bendición y la paz de la presencia del Señor, la seguridad de que Él está con nosotros. No podemos permitirlo. No sean víctimas del enemigo que anda como león rugiente viendo a quién devorar. No permitan que Él los devore. Sean de aquellos que santifican a su Dios, que santifican porque en sus corazones está el temor de Jehová. Por eso dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y temor, reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Jesús claramente enseñó. Yo os digo, amigos, Lucas 12:4, yo os enseñaré a quién debéis de temer. No temáis a los que matan el cuerpo, porque después de esto nada más pueden hacer. Mas yo os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de matar tiene poder para lanzar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. No hay duda que Jesús sacó esta enseñanza de Isaías capítulo 8 y versículo 13. Sus palabras son una referencia directa de Isaías 8:13. Y por eso Primera de Pedro 1:13 también dice que debemos de en nuestro pensamiento estar ahí sobrios. Ay, hermanos, qué importante es santificar al Señor en nuestro corazón. Cuando tenemos temor del Señor, lo santificamos. Quiero leerles rápidamente estas partes y con esto estamos terminando. Gracias por su paciencia. Estamos tratando de adelantar un poco, si no,
las cosas no avanzan en cuanto a este tema, pero es un tema muy precioso, necesario en nuestras vidas y principalmente en estos días. ¿Qué manifestamos nosotros cuando tenemos temor al Señor? ¿Qué manifestamos? Ahora vamos a resumir. Ya vimos que nuestro temor no debe ser a los hombres ni a las circunstancias, debe ser al Señor. A Él debemos de temer, como nos enseñó Jesús en Lucas 12:4. Pero ahora, ¿qué manifestamos cuando tememos al Señor? Bueno, vamos a manifestar básicamente 6 cosas. La primera, cuando tememos a Dios, lo santificamos, lo reverenciamos, porque damos a Él el primer lugar y el lugar más alto en nuestra mente. No será el enemigo, no será nuestra debilidad, no será nuestra condición miserable, sino el Señor. Sí, qué importante es que el Señor tome el lugar más alto, el lugar prominente de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón. El reconocimiento que las circunstancias que vivimos, si vivimos circunstancias de injusticia, como Pedro dice, es porque Él lo ha permitido. Por tanto, también puede Él nos librar de en medio de esas circunstancias duras y difíciles. ¿Por qué? Porque Él las permite, Él también puede quitarlas. Como dice ahí en Apocalipsis 16, ¿verdad? Y los hombres no temieron a aquel que tenía el poder de apagar o de acabar o detener las plagas. Es a Él que nosotros debemos de temer. Entonces, ¿qué manifestamos cuando tememos a Dios? Lo primero es, lo santificamos en nuestro corazón. Segundo, cuando tememos a Dios, lo engrandecemos. Lo engrandecemos porque confesamos, conscientes, que Él es el único que tiene dominio total sobre todas las cosas y sobre todos. Como dice en Mateo capítulo 6, verso 9, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Debemos de santificar al Señor en nuestros corazones. ¿Cómo? A través del temor. Santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, cuando lo tememos, lo engrandecemos. Santificado, Señor, sea tu nombre. Cuando tememos a Dios, lo servimos y lo adoramos. El diablo transportó a Jesús a un monte muy alto en la tentación en el desierto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y dice que le ofreció a Jesús con la condición de que él postrado lo adorara. Mas el santo le respondió: apártate, Satanás, porque está escrito. Escuche lo que digo. Él estaba pidiendo que lo adorara. Y él le dice: apártate, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó, y es que llegaron los ángeles y le servían. La respuesta de Jesús viene, mejor dicho, de Deuteronomio capítulo 6, verso 13, donde leemos literalmente: al Señor tu Dios temerás. Imagínense qué interesante lo que el Señor le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo se fue. ¿Por qué? Porque lo que dice en Deuteronomio, que es la base de este pasaje, Deuteronomio 6:13 dice: al Señor tu Dios temerás y a Él servirás. O sea, la palabra, aquí tenemos al logos de vida, la palabra de Dios. Cristo Jesús estaba dando la interpretación de ese pasaje. Quiere decir que cuando nosotros tememos a Dios, lo adoramos. Cuando tememos a Dios, lo servimos. Qué precioso es el temor del Señor. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Amén. Cuando tememos a Dios, lo obedecemos. Fue el caso de Abraham. Él le dijo: yo sé que me temes. Y más adelante dice: porque no me has rehusado, me has obedecido. Entonces, cuando tememos a Dios, lo obedecemos. Cuando tememos a Dios, eliminamos los ídolos del corazón, como dice en Josué capítulo 24, verso 14, cuando ya está al final de la vida de Josué, ya han conquistado. Bueno, el tiempo de la conquista se terminó, los 7 años que pasaron conquistando la tierra,
y él les dice ahora en el capítulo 24, verso 14, ahora pues temed a Jehová. Temed a Jehová. Oigan lo que les dice. Temed a Jehová y servidle. Parece que es una repetición de Deuteronomio. ¿No es cierto? 6:13. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. O sea, si realmente tememos a Dios, vamos a quitar los ídolos de nuestro corazón. O sea, el temor de Dios es tan poderoso que cualquier cosa que se pueda convertir en un ídolo en el corazón humano es eliminado a través del temor de Jehová. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a colocar en la persona indicada nuestro temor. Y por último, cuando tememos a Dios es porque hemos conocido por experiencia su gran poder y su gran santidad. Es como dice aquí en el libro de Job, capítulo 31 y versículo 23. Amad a Jehová a todos vosotros. No, perdón, estoy en el Salmo 31, versículo 23. Porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Contra cuya majestad, o sea, por experiencia, Job está diciendo, por su grandeza, porque Él es todopoderoso, yo me rendí en sus manos. Entonces, temer al Señor es un reconocimiento de la grandeza de su poder y de su santidad. Primera de Crónicas 13:12 también pueden verlo. Dios es el único amo y Señor que merece toda adoración, gloria y servicio. Cuando lo tememos, lo santificamos, lo engrandecemos, lo adoramos, lo obedecemos, lo servimos, lo conocemos y experimentamos su poder. Amén. Señor, muchas gracias por permitirnos experimentar el temor de Jehová en nuestros corazones. Señor, que nosotros no seamos como los de Jabes Galaad, que temieron a los hombres y también a sus compañeros que no querían arriesgar sus vidas y que solo por interés de guardar sus bienes fueron a luchar. Señor, no queremos tener miedo de perder las cosas materiales, de los juicios que vienen sobre esta tierra. No queremos vivir de esa manera, Señor. Queremos temerte a ti. Tú eres nuestro temor, tú eres nuestro miedo. Tú, el Señor Jesús, nos enseñó a temerte a ti. Por tanto, Señor, desarrolla ese temor en nuestros corazones. Da a cada uno de mis hermanos ese temor en sus vidas para que cada día vivamos a la luz de Él y que vivamos con reverencia y respetando todas las cosas, Señor, poniendo nuestros ojos solo en ti. Te lo agradecemos y te bendecimos. Gracias por tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Perdonen que me haya pasado un poquito de tiempo, pero era necesario terminar esta parte. De hecho, no terminamos, pero ya lo más importante fue dado. Que Dios les bendiga y si Dios nos lo permite, nos veremos el próximo domingo.